Dios les bendiga, amados hermanos de las iglesias Centro Llano y Venezuela. Avanzamos con una lección más de Fundamento de la Fe, tomo 3, la número 24. Damos gracias a Dios por permitirnos hasta ahora terminar con este tomo también, pero debe ser de mucha ayuda para la iglesia y la iglesia debe seguir uniendo. Gracias a Dios por la editora Árbol de la Vida que puso a disposición nuestra estos materiales. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dé iluminación. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos por permitirnos disfrutar de todas estas lecciones. Queremos ser fieles en poder, Señor, edificarnos y edificar a los demás hermanos para que la iglesia y el cuerpo de Cristo pueda cumplir en la función que tiene acá en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que nos enfoques en este plano celestial para poder llevar a cabo todo lo que tú has puesto en nuestras manos, este encargo maravilloso y ser fiel en este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, avanzamos entonces con estos principios para servir. Y en estas lecciones, o en esta lección, trataremos brevemente algunos principios esenciales, requisitos básicos para servir al Señor. Es decir, aprenderemos a servirles. El primer principio es servir en nuestro espíritu. El primer aspecto de cómo debemos servir a Dios es servir en nuestro espíritu humano. Como cristianos, todos debemos, o todos sabemos que para servir a Dios necesitamos del Espíritu Santo. Sin Él no hay posibilidad de servirle. No obstante, también debemos tener la visión y la revelación de que necesitamos del espíritu humano como órgano para servir. El apóstol Pablo afirmó que servía a Dios en su espíritu humano, el espíritu regenerado. Dios a quien sirvo en mi espíritu. Romanos 1:9. El Espíritu Santo es el poder para servir a Dios y el espíritu humano es el órgano, el medio, el instrumento para recibir, contener y aplicar el poder. La manera de usar el espíritu humano se puede ilustrar mediante el uso de la electricidad instalada en casa. El Espíritu Santo es como esa fuente de energía que genera la central hidroeléctrica que llega a nuestro hogar a través de las líneas y cables y activa los electrodomésticos y energiza las lámparas que iluminan la casa. Nuestro espíritu humano es como el interruptor, el órgano, el medio para aplicar la electricidad celestial instalada en nosotros. Pablo sirvió a Dios en su espíritu regenerado y no por el poder y la habilidad del alma. De la misma manera debemos servir en el espíritu. Estar en el espíritu para servir a Dios es fundamental, porque solo entonces seremos capaces de ser uno con el Señor. Esta es la condición para tener la actitud adecuada en el servicio a Dios. El segundo principio es ejercitar el espíritu. La segunda manera como debemos servir a Dios es ejercitar nuestro espíritu. Para servir en el espíritu necesitamos aprender a ejercitarlo, lo cual está estrecha y directamente vinculado al punto anterior que hemos hablado. Siempre que ejercitamos nuestro espíritu, aunque sea por un momento, el Espíritu Divino, con toda la plenitud de la deidad, esto es, la riqueza de la Trinidad Divina, fluye de nuestro espíritu. Toda la energía de la electricidad divina se mueve y trabaja en nosotros y suministra vida a nuestra mente, emoción y voluntad hasta que finalmente llega a nuestro cuerpo mortal, como dice Romanos 8:11. Cuán crucial es aprender a ejercitar el espíritu. Si lo hacemos, saldremos de la esfera de la carne, del alma caída, con sus peculiaridades y muchas cosas como rumores, chismes, muerte espiritual,
apatía, sentimentalismo, que nos hacen ofendernos fácilmente, cesarán de nosotros. Por otra parte, en el aspecto positivo, experimentaremos las riquezas divinas, tendremos la realidad del cuerpo de Cristo y ministraremos Cristo a otros. Servir en novedad del Espíritu es otro principio. En Romanos 7:6 encontraremos otro fundamento de nuestro servicio a Dios. Por ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, aleluya, del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este pasaje muestra que cuando servimos en el Espíritu somos renovados y nuestro servicio se llena de frescor. Si nos sentimos viejos, cansados y desanimados al servir al Señor, probablemente estamos en la vejez de la letra y nos sentimos obligados a hacer cosas para Dios. Debemos servir en novedad de espíritu. Siguiendo con los principios está este que dice servir con la conciencia limpia. Nuestra condición al servir a Dios es de suma importancia, pues todo lo que involucra este servicio es santo. Por eso la declaración del apóstol es tan importante. Sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, según de Timoteo 1:3. Si no tenemos una conciencia limpia, no podemos servir a Dios. Esto no significa que no podemos cometer errores, ya que todos somos pecadores y fallamos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado o cometido errores, entonces debemos ir a la presencia del Señor, arrepentirnos, aplicar la sangre de Cristo para tratar con el pecado y restablecer la comunión con Dios y el servicio a Él. Avanzamos, otro principio es ministrar Cristo a otros. El propósito principal del servicio espiritual es ministrar Cristo como vida a otros. Este Cristo vivo está en nuestro espíritu. Al ejercitar y liberar nuestro espíritu, ministramos al Cristo vivo, el espíritu y la vida a los demás. En Colosenses 1:28 el apóstol Pablo habla del objetivo de su servicio, a quien anunciamos Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro, completo en Cristo Jesús a todo hombre. Su objetivo al anunciar, amonestar y enseñar era que todas las personas que disfrutaran de su servicio se volvieran completas, maduras y adultas. Esta también debe ser nuestra meta al servir, ministrar a Cristo, para que las personas a las que sirvamos alcancen la madurez. Otro principio es por medio de la oración. Para servir al Señor y a las iglesias necesitamos servir en oración y mediante la oración. Considere el registro del libro de Hechos sobre el inicio de la iglesia y verá que comenzó a través de la oración y continuó en el camino de la oración. Hechos nos muestra que todos los que servían, Pedro y los discípulos y posteriormente Pablo y sus colaboradores, tomaron un solo camino, el de la oración. Cada parte de su servicio y trabajo para el Señor comenzó con oración. Ese también debe ser el medio por el cual servimos. Después de la ascensión pública del Señor, los apóstoles entraron en el aposento alto y se reunieron para orar durante 10 días. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. El inicio del servicio cristiano en todo el universo debe ser como
muestra el principio de hechos con oración y perseverante y con oración unánime. Otro principio es con todo nuestro ser. Otro aspecto muy importante es que debemos servir al Señor con todo nuestro ser. Estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Servir al Señor con todo nuestro ser significa que nuestro espíritu, alma y cuerpo participan de este servicio. Esto es consagración y está simbolizado por el holocausto del Antiguo Testamento, en el cual el animal sacrificado a Dios era consumido totalmente por el fuego. Usando esta figura en Romanos 12, Pablo ruega que primero presentemos nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, según el versículo 1. Segundo, que la mente, la parte principal del alma, sea renovada y transformada, versículo 2. Y tercero, que nuestro espíritu sea ardiente, ferviente, sirviendo al Señor, según el versículo 11. Además, Jeremías 48, 10a, nos advierte que no hagamos la obra del Señor de forma indolente, como si fuera algo secundario, sin importancia, no serio ni prioritario. Debemos participar en el servicio al Señor con las tres partes de nuestro ser, de una manera disciplinada y ferviente. Otro principio importante es seguir al Señor. Los que sirven al Señor deben tomar el camino que Él tomó, esto es seguirlo. No es fácil seguir a alguien. Para ello tenemos que renunciar a nuestros deseos, preferencias, prioridades y opiniones. Seguir al Señor es tomar el camino de negarse a sí mismo, negar la vida del alma, morir para uno mismo y para todo lo que no sea el propio Señor. Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde Él está, allí también debemos estar. Para poder servirlo, debemos seguirlo donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. Para esto necesitamos tomar la cruz y negar nuestra voluntad. Otro punto es seguir la voluntad de Dios. Nuestro servicio al Señor debe ser de acuerdo con la voluntad o consejo de Dios. La palabra de Dios nos dice sobre David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Hechos 3:76. Esto indica que el reinado de David fue un servicio prestado a su generación por la voluntad de Dios. Nosotros también necesitamos pedir discernimiento y osadía para que nuestro servicio sea relevante, y lo mismo se puede decir de nosotros. Además, debemos influir en las próximas generaciones y transmitirle lo que aprendimos a hombres fieles e idóneos que lo transmitan también a otros. Otro principio es tener oídos para oír. Para servir al Señor también necesitamos tener oídos para oír y ser personas obedientes y sumisas a Él. Éxodo 21 muestra este principio importante para aquellos que desearan servir a su amo para siempre. Su amo le horadará la oreja con lezna y será su siervo para siempre. Versículo 6. Aquí nos dice que el amo perforará la oreja de todo aquel que deseaba servir, para que fuera obediente y sumiso. Esta acción representa el trato del Señor con respecto a nuestros oídos, el cual está vinculado a la obediencia. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Este evento tuvo lugar en Antioquía, cuando 5 profetas y maestros
incluidos Pablo y Bernabé, estaban reunidos sirviendo al Señor. Por estar en la presencia del Señor, pudieron oír al Espíritu Santo. Es fundamental tener oídos para oír y servir. Otro punto es acercarnos y permanecer ante Él. Para servir al Señor hoy, debemos acercarnos a Él y permanecer ante su presencia. El Señor ordenó a los sacerdotes en Ezequiel 44 diciendo: ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán. Versículo 15. Este es uno de los requisitos más importantes para servir a Dios. Aunque tengamos oído que puedan oír la palabra del Señor, debemos acercarnos a Él y permanecer delante de Él para saber lo que Él quiere que hagamos y así poder servirle según su deseo. Otro punto es ser fieles y prudentes. Como esclavos del Señor que sirven, también necesitamos ser fieles y prudentes. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Dios requiere de sus siervos fidelidad y prudencia en el servicio a Él. Ser fiel es completar con precisión todas las cosas que el Señor nos comisionó, de acuerdo con su voluntad, y a la vez ser prudente es aprovechar la oportunidad, anticiparse, ser proactivo. Estos aspectos son requisitos previos para nosotros que queremos servirle, agradarle y ser recompensados en su regreso. Avanzamos entonces. Otro punto es coordinados con los santos y no ser independientes. Otro requisito básico en cuanto al servicio del Señor es servir en coordinación con los demás y no actuar de modo independiente. La razón es que somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera a los Corintios 12 dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 14, 18 al 20. Esto muestra que es imposible servir solo. Nuestro servicio siempre está ligado al de otros hermanos y servimos mejor cuando nos coordinamos con ellos, con entusiasmo y alegría. También debemos servir al Señor con entusiasmo. La palabra entusiasmo en griego tiene que ver con el hecho de dos vocablos. Uno que significa Deus, Dios, y el otro en, que es dentro. Por lo tanto, significa literalmente en Dios. De hecho, los que están en Dios y permanecen en Él tienen entusiasmo. Las crisis externas no pueden causarnos crisis internas. Antes bien, deben llevarnos a intensificar nuestra comunión e intimidad con Dios. De lo contrario, nos volvemos tibios espiritualmente. Es lamentable que haya tibieza en la iglesia. Muchos cristianos están apáticos, sin entusiasmo y moldeados por el mundo. No sirvamos al Señor sin brillo, sin actividad, sin vivacidad, haciendo las cosas en la iglesia de manera burocrática y sin pasión. Debemos estar inspirados, servir con alegría, vivacidad, queriendo siempre hacer más y mejor de corazón y no por imitación. Otro punto es con inclusión. Otro principio básico de nuestro servicio al Señor es practicar la inclusión. Invirtamos tiempo
y ayudemos a los demás miembros del cuerpo de Cristo a servir. Abramos espacio para que cada uno ejerza su servicio en la iglesia. Incluyamos más hermanas en el servicio, entendiendo sus habilidades, funciones, potencial, dones, talentos y también limitaciones. No debemos cerrar nuestro servicio en la iglesia, es decir, ser exclusivistas. Al servir, hermano, no podemos. Incluir no es arrojar actividades sobre los demás, sino acompañarlos y perfeccionarlos a medida que avanzamos. Cada uno recibió un don de Dios, Efesios 4:7, y debe servir donde él se sienta útil, feliz y cómodo. Por supuesto, depende del liderazgo coordinar y supervisar y perfeccionar a los santos. Lo más importante es que todos tengan la oportunidad y el espacio para cooperar en los diversos servicios al Señor. Otro punto es con excelencia. Debemos servir con excelencia. Llegamos a lo que está en el corazón de Dios. Procuremos lo mejor. Colosenses 3:23-24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No confundamos espontaneidad con improvisación. Debemos ser espontáneos y vivos, pero también necesitamos preparación y dedicación. Por ejemplo, buscamos espontaneidad en las reuniones, pero debemos planificar, preparar, coordinar todas las cosas para evitar las improvisaciones. No lo hagamos con prisa, de cualquier manera o simplemente por hacerlo. Busquemos la excelencia en el servicio, siempre dando un poco más para el Señor. Y finalmente, a aguardar su regreso. El Señor Jesús nos ordena en Lucas 12:36, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Este es un requisito esencial para quienes sirven al Señor como esclavos, aguardar su regreso. Debemos hacerlo de manera ceñida y ferviente, es decir, no ser flojos, vivir en la luz y velar. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, dejamos algunas preguntas allí importantes para que usted medite, rumie y pueda ser posible que el Señor profundice esta palabra en su corazón. La primera pregunta: ¿por qué necesitamos del Espíritu Santo y el espíritu humano para servir a Dios? Segunda pregunta: ¿nuestra condición es importante para servir a Dios? Explique. Siguiente es: de acuerdo con Colosenses 1, ¿cuál debe ser el objetivo de nuestro servicio? Cuarta pregunta: ¿cuál debe ser el medio por el cual servimos? De ejemplo, basado en el libro de los Hechos. Comparta alguna experiencia de seguir al Señor en el servicio. Pregunta número 5. La pregunta número 6. ¿Qué entendió sobre servir al Señor con entusiasmo, inclusión y excelencia? Bueno, amados hermanos, que el Señor sea ayudándonos a ser perfeccionados con esta palabra. Jesús es el Señor.